están mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio más de Pediátricas. El día de hoy hablaremos sobre temas de gran relevancia y continuando con el matiz que hemos llevado, tendremos a nuestro tercer invitado que es especialista en cirugía pediátrica. Le doy la bienvenida al doctor Armando Cruz, quien es cirujano pediatra. Hizo sus estudios de pediatría en el Hospital de Chihuahua, en el Morelos y también en la Clínica 16. Después se fue a hacer su subespecialidad en cirugía pediátrica, que se dedican especialmente a operar niños, y su subespecialidad la realizó en el Centro Médico Nacional de Occidente en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Actualmente ha desempeñado diversas funciones de jefatura de enseñanza y pediatría. Actualmente se desempeña como jefe de pediatría de uno de los hospitales más grandes de la ciudad de Torreón. También doy la bienvenida a mi amigo Armando Chavarría Jai. Un honor tenerlos aquí con nosotros. Bienvenido, doctor Armando Cruz. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Muy bien. Es un placer acompañarlos y presentarme en este foro que cada vez cobra más relevancia. Sobre todo para las mamás y las personas que están interesadas en conocer sobre los temas de interés pediátrico, ¿verdad? Buenos días. Buenos días, Doc. Bienvenido. Es un gusto que esté aquí con nosotros. Hemos tenido personalmente la fortuna de tenerlo como maestro. Así como lo ven de joven y nosotros ya de acabados, es nuestro maestro orgullosamente para nosotros. Y actualmente lo consideramos ya un gran amigo y eso es un placer para nosotros. Como dice José Luis, es bien importante aclarar ciertas dudas alrededor de la cirugía pediátrica, sobre todo para los papás que les genera mucha duda. En ocasiones, hablar de que su niño se tiene que operar pues genera mucha zozobra, mucha angustia. Pero me gustaría que nos aclarara la mayoría de las cirugías pediátricas, por qué se realizan y el término que le llamamos ambulatorio. ¿Qué le podemos explicar a los papás que las cirugías, la mayoría de las veces, hablando de una situación normal, son de manera ambulatoria? Así es. Mira, podemos hacer una breve clasificación de las cirugías que hacemos. Una son las cirugías urgentes, por ejemplo, ¿verdad? Ahí entraría un apendicitis, un problema ahí de alguna urgencia, o algún accidente posiblemente, ¿sí? La otra o la mayor parte de nuestras cirugías son las cirugías que podemos hacer de forma ambulatoria. La cirugía ambulatoria para fines prácticos es aquella cirugía en la que el paciente se ingresa al hospital el mismo día de la cirugía y se egresa o se va a casa el mismo día de la cirugía, ¿sí? Es bien importante esto porque esto nos reduce la ansiedad, nos reduce el tiempo de hospitalización, nos reduce costos, nos hace más eficiente el evento quirúrgico. Y por último está la cirugía que requiere una hospitalización de 3 a 5 días, ¿sí? Que son cirugías por lo general más complejas, pero son las menos de las veces las que se necesita este tipo de eventos. Sí, ahorita comentó algo sobre las cirugías ambulatorias. Y un tema muy preguntado en la consulta es acerca de una cirugía que se llama circuncisión. Me gustaría abordar un poquito acerca, pero antes de entrar de lleno en el tema de la cirugía, quisiera que pusiera un poquito en contexto a los papás sobre qué es la fimosis, la padecen todos los varones, hay fimosis fisiológica, o sea, natural, en qué momento es patológica. Entonces, poner un poquito en contexto, hablar un poquito de la fimosis y luego ya entramos de lleno con las dudas sobre la propia circuncisión que ya es la cirugía. Sí, fíjate que es un tema que puede ser muy amplio y hay muchas, hay información, hay tanto errónea, hay información que hay en todas las redes sociales, casi de todos los pediatras empiezan ahí a publicar algunas recomendaciones sobre lo que es el manejo del prepucio. El prepucio es la piel que cubre al glande. El glande es la cabecita del pene, ¿sí? Hay que llamarle primero las cosas por su nombre. Se le puede, la mamá le llama de muchos nombres, ¿verdad? De la pipí, de su órgano genital,
¿sí? Hay muchos nombres chistosos que le damos, sus partes privadas, y el nombre correcto es el pene del bebé, ¿sí? Normalmente el pene, cuando el bebé nace, está cubierto por una piel muy delicada y muy sensible, ¿sí? Y por lo general esta piel está pegada, está adherida a la parte de abajo, que es el glande. Si nosotros lo bajamos con alguna maniobra, se puede llamar a la fuerza, ¿sí? Podemos lastimar esta piel, podemos ocasionar algunas pequeñas fisuras. Esas fisuras primero son dolorosas. El bebé, cuando orine, va a tener molestias, va a tener dolor, ¿sí? Cuando el bebé ya crece y ve que le están haciendo ese ejercicio, que también así se le llama, pues eso puede ocasionar ansiedad, preocupación, dolor, molestia, y el niño se vuelve aprensivo. Entonces no recomendamos el hacer ejercicios del prepucio en casa, que los haga mamá, que a lo mejor no tiene tanta experiencia. La recomendación que yo les haría es que vayan con su pediatra, y si el pediatra nota que su prepucio todavía está pegado, todavía está adherido, a eso los cirujanos le llamamos sinequias balano-prepucial. Es un término médico que quiere decir que la piel todavía permanece pegada. ¿Sí? Más o menos alrededor del año de edad, ¿sí? Entre los 10 meses y el año, sería un buen momento para una revisión y para pensar, tomar decisiones, exactamente. ¿Sí? Si el prepucio está completamente cerrado, adherido, así lo dejamos, todavía tenemos oportunidad. Si ya está un poquito más laxo, ¿sí? Es un buen momento para, a lo mejor, que en la consulta del cirujano pediatra, ¿sí? Que se haga una maniobra muy, muy gentil, con un instrumento romo que no corta para nada, y se termina de despegar en menos de 2 minutos el prepucio. No se requiere anestesia, no se requiere cirugía, no hay ningún sangrado. Es un procedimiento muy simple y muy sencillo, pero que lo tiene que hacer alguien que tenga, pues, la experiencia de hacerlo sin riesgos, ¿sí? Y eso permite que ya la mamá posteriormente pueda seguir limpiando el prepucio, que no se acumule. Hay una grasita que se acumula ahí que se llama esmegma. El esmegma asusta mucho a la mamá, a las abuelitas, porque se va formando un abultamiento, un quiste de esmegma, y se pueden ver cómo se trasluce a través de la pared del prepucio, se trasluce esta sustancia blanquecina que cuando sale tiene un aspecto un poco desagradable, parece requesón, ¿verdad? Ese es el aspecto que tiene el esmegma. Y a veces puede oler a pipí, puede oler a orina. Y eso asusta a las mamás y piensan que está infectado, y a veces pueden ir con algunos médicos y les dan pomadas de antibiótico, les dan otras cosas. Y a final de cuentas es una situación normal, es una situación natural, que se vaya produciendo este esmegma, y a final de cuentas el esmegma lo que va a hacer, va a ir despegando de forma natural el prepucio. Sí. Justo como lo comenta, la situación de en algún momento decidir ayudar a bajar el prepucio tiene que ser por manos entrenadas, manos capacitadas, y los más capacitados en realizar eso son los cirujanos pediatras. Por eso es bien importante, como dice, si tu médico pediatra te está enviando a una valoración con el cirujano pediatra, es porque la situación la va a manejar de mejor manera. Y algo bien importante también que mencionan los papás, sabemos que por costumbre, por religión, por 1000 cosas que actualmente sabemos que ya la circuncisión no es que sea forzosamente recomendada, pero en algunos casos que se decide hacerla, se puede hacer de manera segura, de manera eficaz, de manera adecuada. Muchos papás deciden, naciendo se hace. En esos momentos, ¿cómo sería el procedimiento? Porque les genera mucha duda. Mira, fíjate que, bien decías, la circuncisión es un procedimiento quirúrgico, ¿sí? Que puede hacer de muchas maneras. Si lo hacemos en ocasiones cuando los papás toman la decisión de solicitarnos que se le haga la circuncisión a su bebé de manera electiva, quiere decir que ellos lo escogen, ¿sí? Y por lo general en este momento, el momento ideal de hacerlo es cuando el bebé nace. Los primeros 24 a 48 horas es un buen momento para decidir hacer una circuncisión electiva. Aquí, como tú bien decías, hay múltiples opiniones, ¿sí? No queremos caer en controversias, ¿sí?
pero la situación es que hay motivos para hacer la circuncisión. Uno de esos motivos es una cuestión médica. Si el paciente tiene una fimosis, la fimosis es que el prepucio está cerrado, está apretado y no se puede bajar con maniobras simples como las que ya platicamos, ¿sí? A veces hay hasta una cicatrización por las maniobras que se hicieron previamente, y el paciente puede tener posteriormente dificultad para tener relaciones sexuales, ¿sí? En el futuro, en la etapa de adulto joven. Puede tener molestias, puede tener infecciones de esa parte, se llama balanopostitis de infección, porque puede salir hasta material purulento, ¿sí? En esas ocasiones sí está indicada una circuncisión indicada por el médico, ¿sí? Pero hay otras circunstancias que a veces nos llevan a hacer una circuncisión. Una es la elección de los papás, y es muy respetable. Simplemente hay papás que tienen ellos la circuncisión y ellos quieren continuar con la costumbre de hacer, o la tradición de hacerse la circuncisión, porque les gusta más la apariencia, que cómo se ve, porque no batallan para hacer los aseos, ¿sí? No te tienen que retraer el prepucio. Hay muchas razones que dan los papás cuando quieren hacerse la circuncisión a sus bebés. El mejor momento para hacerla es en las primeras 48 horas de vida. Todavía se puede realizar hasta los 10 días de vida. Más grande no la recomendamos ya de campanita, porque el bebé ya se mueve mucho, y uno de los riesgos es que se pueda aflojar la campana, ¿sí? Y esto tenemos que preverlo y tenemos que evitar al máximo una complicación, porque esta es una cirugía que debe ser el 100% sin complicaciones, ¿no? Si la hacemos bien, en el momento adecuado, bien indicada, por manos entrenadas, las complicaciones se llevan a casi cero, ¿verdad? Así es. ¿Sí? Es bien importante lo que comenta. Creo que hay pocas indicaciones realmente médicas para hacer una circuncisión. La mayoría son, como bien lo comenta el doctor, por una decisión de tradición, de costumbre, incluso motivo religioso. Pero sí es importante que los papás acudan con el especialista y tomen una decisión. Digo, hay papás que llegan y dicen, la quiero y la quiero. Pero sí es importante que se platique con el especialista para tomar una decisión informada, porque si bien es una cirugía ambulatoria con mismos riesgos, pues como cualquier procedimiento conlleva también puede haber algún riesgo, ¿verdad? Hablando, me puse a investigar un poquito sobre beneficios, porque es otra pregunta que hacen, ¿cuáles son los beneficios de médicos? Si hay artículos que mencionan un ligero beneficio, disminuir el riesgo de infecciones de vías urinarias en la edad de la adolescencia o adulto joven, como lo comentaba. También reduce el riesgo de enfermedades de transmisión sexual. Obviamente hay otros factores involucrados. Y otra cuestión es que reduce también el riesgo de cáncer de pene, pero no sé si nos pudiera comentar qué tanto peso y riesgo-beneficio hay sobre estos artículos. Sí existe. Mira, hay poblaciones en el mundo en las que, como bien lo comentaban, por cuestiones religiosas, se realiza de manera rutinaria la circuncisión. Por ejemplo, en la población que tiene creencias judías, ¿sí? En ellos todos los bebés, más o menos al 8º día, se realizan la circuncisión. Y en estas poblaciones se han hecho estudios y tienen una menor prevalencia de infecciones por el virus de papiloma humano, ¿sí? Y el virus de papiloma humano sabemos que luego nos lleva a tener cáncer de pene, ¿sí? O cáncer de otras mucosas, incluso el cáncer cervicuterino de la pareja de estos varones se ve protegida cuando el paciente obviamente tiene menos riesgo de presentarlo, cuando tiene la circuncisión. Entonces sí hay un efecto protector. Como decías, el riesgo-beneficio, pues obviamente es un procedimiento quirúrgico que cuando lo hacemos de manera programada en el paciente recién nacido, sí tiene un costo mucho menor, ¿sí? Que cuando lo hacemos ya por una cuestión médica. ¿Por qué? Porque cuando el niño ya es mayor, se requiere de un anestesiólogo que vaya y nos dé una anestesia, por lo pues siempre es general, y se requiere de rentar un quirófano, todo lo que implica, y pues con un costo mayor. Cuando el bebé es recién nacido, el procedimiento se hace sí en un quirófano, pero se puede hacer en la cuna del bebé con anestesia local, en una charolita especial para sostener al bebé,
¿sí? Que no se mueva, y es un procedimiento muy sencillo, muy rápido, 15 minutos se realiza la cirugía. ¿Sí? Muy bien. Para redondear lo de la circuncisión, ahorita estamos hablando de cuando lo deciden los papás, cuando lo decide el médico, pero todavía tenemos una situación más o menos controlada. Pero como equipo, pues nos ha sucedido muchas veces que acuden con algún médico o alguna farmacia o incluso los propios familiares, pues hacen los famosos ejercicios o por desesperación los hacen de manera rutinaria, los hacen con una fuerza excesiva o incluso no una fuerza excesiva, pero es un tejido que no tendríamos que estar manipulando. Y sucede que ya existe una inflamación tal que la circuncisión se tiene que hacer por urgencias. En esos casos, ¿cómo le ha tocado? Sí, hay un padecimiento que es ocasionado por bajar el prepucio forzadamente. Cuando tú bajas el prepucio y está muy cerrado, ¿sí? Esa piel todavía está un poco rígida, no está flexible, ¿sí? Entonces no tiene el compliance, no da de sí para bajar alrededor del glande, ¿sí? Aparte por cuestiones anatómicas hay bebés que tienen glandes muy amplios, ¿sí? Y sobre todo esos bebés hay que tener mucho cuidado porque si nosotros les bajamos el prepucio luego no lo van a poder regresar, ¿sí? Aparte hay que enseñarle a la mamá cómo hacerlo. Yo les digo, si alguna vez les pasa, pueden bajar el prepucio así con cuatro dedos, formando un rombo, ¿sí? Hay que bajarlo, ¿sí? No con dos, ¿sí? Sino con los 4 dedos, así hay que bajarlo con mucho cuidado, despacito, ¿sí? Hasta donde dé, nada más, ¿sí? Pero si ya lo bajaron y no lo pueden subir, igual hay que subirlo con 4 dedos, ¿sí? Para que puedan brincar, ¿sí? El glande. Eso puede resolver la situación de momento, pero si ya se atoró, ya no lo pueden regresar, hay que ir a un servicio de urgencia, ¿sí? O háblale a tu pediatra por teléfono inmediatamente y dile, doctor, me pasó esto, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Sí? Porque entre más pronto se resuelva, es menor el evento traumático que ocurre ahí, ¿sí? Entre menos inflamados que nos han llegado niños de 2 o 3 días con el prepucio atorado abajo, ¿sí? Eso se llama parafimosis. Y como dices, algunos cirujanos optan por hacer una circuncisión de urgencia. Yo en lo personal, en mi experiencia, no lo hago de urgencia, se resuelve la parafimosis, se permite que el tejido se desinflame, porque al estar desinflamado en la cirugía sangra menos, ¿sí? Te queda después más estético si lo dejas desinflamar, te queda un poquito más anatómico, que si lo haces cuando el tejido está muy inflamado y edematoso. Entonces hay momentos para hacer todo, ¿verdad? Y qué bueno que lo comenta, porque hay detalles como el que acaba de mencionar de la técnica de bajar el prepucio que obviamente muchos familiares no lo saben, incluso los pediatras, y de ahí radica la importancia de acudir con alguien especializado en el tema, porque ellos tienen una preparación donde ya vieron varios pacientes, por no decir miles de pacientes, y saben cómo resolver sobre todo la urgencia o resolver la complicación, que ese es otro detalle que yo sí, a lo mejor voy a entrar un poquito en controversia, pero yo soy de la idea de que cada quien a sus zapatos. Es una práctica muy común que las circuncisiones pues muchas veces se han realizado por pediatras. No quiere decir que no tengan experiencia ni la habilidad, pero sí es diferente a que lo haga un pediatra que lo haga un cirujano pediatra. ¿Por qué? Porque el cirujano pediatra está capacitado no solo para realizar el procedimiento, sino para resolver las complicaciones, que una de las complicaciones, aunque sea una cirugía ambulatoria, una de las principales complicaciones de una circuncisión puede ser un sangrado. Y un sangrado a tal grado, hablando de un recién nacido, que puede llegar a sangrar a lo mejor 1 o 2 pañales, que para un adulto es poco, pero para un recién nacido estamos hablando de todo el volumen de su cuerpo. Entonces de ahí radica la importancia de que esto sea elaborado por personal especialista en el tema. Sí, es correcto. El cirujano pediatra tiene la capacidad de hacer la cirugía y también de resolver cualquier complicación que resulte de esto, ¿sí? La confianza que te depositan los papás debe ser en base a que si en caso dado tu paciente tiene una complicación chiquita, mediana o grande, el cirujano te debe de ayudar a resolver esa situación. Sí nos ha pasado que a veces nos han hablado pediatras de
desde los más jóvenes hasta los más experimentados, que a veces hacen circuncisiones y nos hablan: doctor, vente a ayudarme corriendo porque tenemos una urgencia que se me complicó esta cirugía. Y tenemos que entrar ahí al quite. Pero lo ideal es que el que hace el procedimiento, primero, prevenga complicaciones. Eso es lo más importante. Y segundo, que si hay una, la resuelva de la manera más rápida y más eficiente para reducir los riesgos en el paciente. Entonces, sí es importante que acudan a un especialista. Otra de las dudas muy comunes en el consultorio es cuando al momento de la revisión nace el bebé, el pediatra detecta, el pediatra, a veces incluso hasta algún familiar, que los testículos no están en la bolsita, en el escroto. Puede ser 1, pueden ser 2. Ahí normalmente, ¿cuál es la conducta que tendría que tomar el pediatra al momento de derivar y sobre todo? Esto es bien importante. La criptorquidia es una enfermedad en la que falta uno o faltan los 2 testículos en el momento del nacimiento, ¿sí? Normalmente el testículo se desarrolla adentro del abdomen, acá muy cerquita del riñón, y va caminando, va viajando hasta que más o menos en la semana 28 de la gestación el testículo sale del cuerpo y se pone en el escroto. Eso es lo normal. Cuando un bebé nace muy prematuro, pues tiene más riesgo de tener criptorquidia. Cuando nosotros tenemos a nuestro bebé por primera vez en nuestras manos y lo abrazamos y le tomamos la foto y todo, y le cambiamos el primer pañal, ahí es bien importante que mamá, papá, hasta los abuelitos se fijen si el bebé tiene los 2 testículos en el escroto. Y deben de notar muy fácilmente. ¿Sí? También hay que preguntarle al pediatra cuando nos preguntan: doctor, ¿cómo nació el bebé? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Tu corazón late bien? Por lo menos estamos preocupados por cuestiones mayores, ¿verdad? Su carita, su corazón, todas esas cosas. Pero cuando es un hombre, un varoncito, preguntarle: doctor, ¿tiene los 2 testículos en el escroto? ¿Por qué es importante esto? Porque la criptorquidia se relaciona con 2 problemas importantes en la salud masculina, en la salud de los bebés varones. Uno es la infertilidad. ¿Sí? Hay más riesgo de infertilidad en un varón que tuvo criptorquidia. ¿Sí? Y 2, hay un riesgo 6 veces mayor de tener cáncer de testículo. ¿Sí? Eso es muy importante porque el cáncer de testículo es una enfermedad que no se presenta la mayor parte de las veces en el paciente bebé ni en el paciente escolar. Se presenta cuando el paciente ya es un adulto joven, ¿sí? Y no se dieron cuenta, no se diagnosticó a tiempo, etcétera, etcétera. Y cuando el paciente es adulto joven es de mucho impacto porque el paciente ya depende de sí mismo, económicamente y de muchas formas, ¿sí? Y es un paciente que está en su etapa más productiva. ¿Sí? Y cuando un paciente joven tiene cáncer de testículo, tiene un impacto muy importante en su familia, ¿sí? En su economía, ¿sí? Y en su futuro sobre todo. Y eso lo podemos prevenir desde que el paciente está muy chiquito. ¿Sí? Nosotros tenemos que enviar, si somos pediatras, detectamos un paciente que tiene criptorquidia y hay que enviarlo en los primeros 6 meses de preferencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todavía a los 6 meses tenemos un rango para que los papás y el cirujano pediatra puedan platicar y ponerse de acuerdo en qué momento es el mejor momento para realizar esta cirugía. ¿Sí? La criptorquidia, cuando un bebé nace sin testículos, es de tratamiento quirúrgico. Eso es bien importante porque todavía hay algunos médicos que optan por ponerles medicamentos o algunas hormonas que estimulan el crecimiento del testículo. ¿Sí? Eso se hacía en los 80s, en los 90s todavía, pero es muy poco eficaz. ¿Sí? No va a tener un resultado adecuado y va a terminar de todos modos en una cirugía. ¿Sí? Y a veces se pierde tiempo muy valioso. A mí me ha tocado recibir pacientes con criptorquidia al año, a los 2 años, pero lo que me preocupa es que hay pacientes que tienen 8 o 9 años, o peor tantito, 14 o 15, y llegan porque apenas los mandan por la criptorquidia. Y la historia es que, fui con un pediatra y me dio hormonas, y luego fui con otro y me dijo que otra vez las hormonas, que esperara. Y que se esperaran. Ahorita qué bueno que lo comenta, de hecho me gustaría platicar 2 situaciones en particular.
hace poco recibí un paciente que fue revisado y al momento de yo hacer la revisión, pues noté que su testículo derecho no estaba. Sin embargo, me comenta que le habían dicho, que le habían comentado que ni siquiera le dieron tratamiento hormonal, que era cuestión de tiempo para que bajara. Entonces, como bien lo comenta, el tiempo es muy valioso y si esperamos, vamos a decir que les digan, no, pues al año, 2 años va a bajar, pues estamos ahí perdiendo tiempo valioso. Y también otro caso en particular, porque hay una condición en donde a veces el testículo sí baja, pero se regresa, que es el llamado testículo retráctil. Me tocó también revisar a un paciente en donde observé que cuando yo lo revisé estaba en la bolsa, pero me comentaba la mamá que pues de repente no bajaba. Se acudió a una segunda opinión, cual el paciente está en todo su derecho, y pues se le mandó a hacer ultrasonido y todo, en ese momento el testículo estaba retráctil y le hizo un diagnóstico de criptorquidia, ¿verdad? Y ahí generó pues una controversia y al a la mamá generó ahí molestia por parte de la mamá, buscando una tercera opinión, ¿verdad? Pero también no sé si pudiéramos dar... Sí, te entiendo. Hemos tenido muchos pacientes que tienen esas mismas circunstancias. Cuando tenemos un testículo retráctil, vamos a explicar rápidamente, el testículo retráctil es que a veces el testículo sí está en la bolsa y a veces por algún estímulo, hasta el frío, puede acercarse al cuerpo y a veces se mete completamente al cuerpo. El manejo del testículo retráctil de inicio no es quirúrgico, como bien lo comentas, ¿sí? Es de observarlo, de vigilarlo, de ver cómo crece, ¿sí? Le puedes dar hasta varios años si es un testículo retráctil. ¿Cómo sé que mi hijo tiene testículo retráctil y no criptorquidia? Bien fácil, si en algún momento tú puedes ver y tocar el testículo en el escroto, eso es un testículo retráctil. Si nunca le puedes tocar el testículo y el escroto a veces ni siquiera se desarrolla y se queda como pegadito al cuerpo, no se forma la bolsita, eso es una criptorquidia. A veces no se necesita ni un ultrasonido siquiera, ¿sí? A veces se pide ultrasonido cuando el paciente tiene un seguro de gastos médicos y la aseguradora necesita una evidencia escrita, ¿sí? Eso es la única indicación. Entonces, sí hay mucha controversia, porque yo a veces les digo a los papás, ¿sí? Que cuando los mandan con algunos cirujanos, pues como cuando vas con el peluquero, ¿verdad? Y le dices, oiga, ¿y cómo ve? ¿Necesitaría un corte de cabello? Te van a operar o te van a ejecutar, ¿va? No es así, vayan con un cirujano que les dé la confianza y que tenga la libertad también de decirles, mira, esto sí es quirúrgico y esto no lo es, ¿sí? Nosotros como cirujanos también tenemos que tener esa capacidad de saber cuándo el paciente no requiere una cirugía, ¿sí? Esto es bien importante. Sí, lo que hice me lleva a recordar algunas cosas que nos decía cuando era nuestro maestro, que como dice, no deben de perder ese miedo de que ya voy a acudir con el cirujano, porque a veces me lo dicen los propios papás de que, pero ya incluso no tenemos aún el dinero. Digo, no, tienen que ir para hacer una valoración, si el doctor está capacitado, es ético, va a decidir no operar si no se tiene que operar, como nos lo dijo muchas veces, el mejor cirujano es el que sabe cuándo no se tiene que operar. No por ser cirujano y porque es su subespecialidad van a estar operando cosas que no. El cirujano que no opera cuando no se requiere, pues son los que son mejores, ¿verdad? Siempre. No, bueno, hay que saber cuándo actuar, ¿verdad? Hay que buscar claramente. Que te expliquen por qué sí o por qué no. Sí, ¿verdad? Tener esa confianza. Sí, tener la confianza. No todo lo que nos llega al consultorio es quirúrgico. Hay veces que se les dan las recomendaciones. Cuando nos manda un pediatra un paciente que no es quirúrgico, pues le regresamos la llamada, le explicamos cómo se va a manejar entre los dos, porque muchas veces el paciente tiene la confianza con su pediatra, ¿sí? Para que sepa cómo manejarlo, y a lo mejor le damos una cita más adelante para una revaloración y ver cómo sigue. Pero sí es bien importante, pues la decisión de una cirugía siempre es consensuada, siempre debe ser el pediatra, tu cirujano pediatra obviamente, y la decisión de los papás también es bien importante, ¿sí? Para ver el tiempo más adecuado en el que se debe realizar la cirugía.
Sobre todo, hay que informar a los familiares, hay que informar a los papás, para que ellos de manera bien informada puedan tomar la decisión más correcta. ¿Sí? Eso es bien importante. La decisión, por lo general, nunca es 100% del cirujano. Los papás son los que tienen siempre la sartén por el mango, ¿verdad? Siempre son los que llevan la última palabra, pero tienen que estar bien informados. ¿Sí? Así es. Por ahí me habían preguntado también, aquí relacionado con el problema de la criptorquidia, a veces podemos encontrar que en lugar de que falte el testículo, podemos ver un bulto, ¿verdad? Podemos ver un abultamiento en los niños y en las niñas en la región de la ingle. ¿Sí? Inguinal. Esto le llamamos hernia inguinal, es un padecimiento muy frecuente, ¿sí? Desde una cuarta parte hasta una sexta parte de los niños y las niñas pueden llegar a tener hernia. ¿Sí? Por eso es importante que durante la exploración del pediatra, ¿sí? No nada más se le revise la boquita y la garganta y corazón, ¿verdad? También tenemos que revisar el abdomen, también tenemos que revisar el área genital, que a veces es un poquito incómodo para los niños, también para algunos papás. El pediatra debe siempre debe pedir permiso a los papás. Señora, señor, ¿me permite revisar su pancita y sus genitales? Sí. ¿Por qué? Porque hay que cuidar también el pudor de los niños. Al niño también se le debe de pedir permiso. Te voy a revisar tantito. Tratar de hacerlo en un ambiente privado, hacerlo rápido, hacerlo de manera gentil, que no se sienta abrumado por esta situación. Es bien importante. Y explicarle siempre a los pacientes, a los niños, cuando estás con el papá o con la mamá, con el niño de 3 o 4 años y el médico, hay que explicarle al bebé en ese momento que solamente el médico y en presencia de sus papás le deben de revisar sus genitales, ¿sí? Explicarle que ni los maestros, ni las maestras, nadie tiene permiso, ¿sí? Hay que decirle al bebé, no hay que darle permiso a nadie de que te revise ahí si no están tus papás presentes, ¿verdad? Porque luego hay que empezarles a enseñar a protegerse del abuso también. Sí, una condición que muchas veces la pasamos de largo, pero es importante ahí desde chiquitos ir generando esa educación sexual, que como bien lo comentó al principio, desde llamar las cosas por su nombre, como son, y importante la revisión de quién debe hacerlo solamente. Y ahorita que ya entro en el tema de las hernias, otra condición muy frecuente también al momento de la exploración, que también se puede detectar desde la primera exploración física, es la hernia umbilical. Aquí a nivel del ombligo está también el bultito saltado, y eso es algo que también les genera mucha angustia a las mamás, haciendo a veces cuestiones como el tema de fajarlos, y les angustia mucho qué es lo que va a pasar, si se le va a quedar atrapado, cuándo hay que, si se tiene que operar, no se tiene que operar. Sí, es muy importante este tema, porque la hernia umbilical a veces puede ser como la punta del iceberg, ¿sí? Cuando un niño tiene una hernia umbilical, sobre todo una hernia umbilical muy amplia, tenemos que pensar en otras enfermedades, ¿sí? Que nos van, ¿sí? Hipotiroidismo, problemas genéticos, polisacaridosis, otros problemas que van acompañados, porque uno de los signos es la hernia umbilical. Entonces, por eso tenemos que tener conversaciones o tener ahí retroalimentación con sus pediatras. Pero cuando ya detectamos que hay un abultamiento en el ombligo, hay que acordarnos, primero el ombligo, pues por ahí sale el cordón umbilical, y el cordón umbilical por lo general se cae solito, ¿sí? Yo les digo siempre que es antes de los 8 días, ¿sí? Que debe de caer solo. Si no se ha caído el ombligo, hay que volver con el pediatra a que te revisen por qué no se ha caído, porque ahí puede haber un problema. Ya cuando se cayó, en las primeras semanas o primeros días, podemos ver a veces que el ombligo puede estar un poquito abultado. Eso sí es una hernia, pero no es una hernia que requiera tratamiento quirúrgico. Eso es bien importante. Cuando tenemos un abultamiento del ombligo, sobre todo en las primeras semanas, por eso es importante acudir al pediatra, se puede resolver, ¿sí? A veces poniendo un aditamento ahí con un algodoncito, un partecito, se puede ayudar a resolver, pero lo tiene que guiar tu médico, ¿sí? No le pongan por favor monedas, no le pongan canicas, no le pongan frijoles ni piedritas, porque se puede contaminar el ombligo y por ahí puede empezar una infección importante.
¿sí? Si acuden con el pediatra también le puede ayudar, ¿sí? a empezar con el tratamiento. Si ven que no ha mejorado, vale la pena también una valoración por el cirujano pediatra para poder llevar el tratamiento y evitar posteriormente una cirugía. La hernia umbilical por lo general no se opera o no se debe operar antes del año y medio, ¿sí? Y en la mayor parte de los pacientes nos esperamos hasta los 4 o 5 años antes de que entren al preescolar para indicar una cirugía de una hernia. Hay excepciones. Cuando una hernia es muy amplia, ¿sí? Cuando una hernia es muy sintomática, hay niños que tienen estreñimiento, reflujo, dolor y les lleva a otros problemas mayores. En esos pacientes podemos pensar en una cirugía de hernia umbilical antes de la edad que ya comentamos. ¿Sí? Pero por lo general, si no da molestia, nos podemos esperar, ¿sí? Desde los 3 hasta los 5 años. ¿Sí? En las niñas siempre se debe tratar de resolver una hernia umbilical, aunque sea pequeña, ¿sí? Cuando ya persistió a los 3 o los 5 años. Siempre se debe resolver porque luego las hernias de las niñas, cuando las niñas crecen y se embarazan, les da problemas durante el embarazo porque no se atendieron cuando eran jóvenes. Muy bien, y eso por ejemplo, ahí es algo bien importante porque a veces escuchamos hernia y pensamos que cualquier tipo de hernia es igual o se actúa igual. Aquí pues se deja muy claro que la hernia umbilical, la mayoría de la conducta es expectante, obviamente guiado por un pediatra, por un cirujano pediatra. Pero en cambio la otra hernia que ya tocamos, la hernia inguinal, ¿cuándo se opera? ¿Cuándo sí, es bien importante. Esa, como bien dijiste, se opera cuando se hace el diagnóstico. No es una emergencia la mayor parte de las veces, no es de que te vayas del consultorio al hospital, ya. Pero sí en el momento que el pediatra te diagnostica con una hernia inguinal de la ingle, una hernia inguinal, sonó medio raro, pero lo dije para que quede muy claro, una hernia de la ingle, ¿sí? Se tiene que operar a la brevedad. Normalmente son de 2 a 3 semanas máximo, ¿sí? En lo que se hacen los estudios preoperatorios. ¿Por qué? Porque estas sí se pueden llegar a complicar. La complicación que puede ocurrir es que se meta un pedacito del intestino, que se quede atorado y entonces ya no es nada más la cirugía de la hernia, sino que hay que quitar ese pedazo de intestino y volverlo a conectar o poner un estoma. Esas son cosas ya muy complejas. Lo ideal es que estas hernias se operen, como dije al principio, una cirugía ambulatoria, se operan y en 3 o 4 horas el paciente ya está en su casa de regreso, ya se hizo la cirugía, ya pasó todo el susto y ya se resolvió el problema. Y a los 10 días vuelven a una cita para revisión y para fijar los puntos que se han dejado. Y normalmente del mes a los 3 meses, dependiendo de la técnica que se utilice, ya el paciente puede hacer todas sus actividades físicas, ¿verdad? Porque hay bebés que se preocupan porque, oiga, es que tiene partida de fútbol y se va a perder porque es contra el colegio que siempre nos gana. Eso es bien importante, ¿verdad? Poder ver los tiempos para hacer una cirugía que no le afecte sus actividades diarias. Así es, pues muy enriquecedor todo su conocimiento, doctor, que creo que una de las preguntas es lo que comentas, Armando, el tiempo. Ya lo dejó muy claro. Hernia umbilical no es una urgencia, no antes del año y medio. Criptorquidia, tenemos dentro de los primeros 6 meses, hacerlo sí de manera programada, pero también no dejar pasar más allá de los 6 meses. 1 año y medio sería el límite. El otro, la hernia inguinal, al momento del diagnóstico hay que programar la cirugía 2 a 3 semanas. Nada más quedaría ahí para redondear lo de la circuncisión, hablando de una fimosis ya establecida o molestias urinarias, infecciones de repetición o que no baje simplemente el prepucio. Se puede hacer a cualquier edad, desde las primeras 48 horas de vida en forma electiva, y si el paciente tiene una circunstancia que indica una circuncisión de forma médica, se puede hacer a cualquier edad y es una cirugía muy segura, siempre y cuando su cirujano pediatra está certificado. Es el cirujano pediatra, es bien importante, ¿sí? También hay urólogos pediatras, ¿sí? Pero sí les voy a decir una cosa, hacemos más circuncisiones los cirujanos que los urólogos. Los urólogos se dedican a cuestiones más complejas del riñón, de cuestiones de malformaciones. Entonces, ¿quién hace más circuncisiones? El cirujano pediatra, porque las hace con mucho suceso. ¿Sí? Es como correr coches como Checo Pérez, ¿verdad?
¿sí? Que está muy de moda, ¿sí? Yo les digo que los riesgos están relacionados con la experiencia del piloto, la experiencia del cirujano, ¿sí? No es lo mismo que alguien se meta a una carrera de Fórmula 1 sin saber manejar un coche, se va a estampar en la primera vuelta A estas velocidades. ¿sí? Aunque se compren el outfit, ¿eh? Exacto, que se compre la gorra y todo, ¿sí? Pero si el cirujano tiene experiencia, ¿sí? Y sabe manejar la situación, va a terminar en primer lugar como ya le pasó. Qué bueno que lo comento porque nuestro productor recupere. Pero bueno, es un gusto que esté aquí con nosotros, doctor. Por último, pues agradecerle, dejarle la puerta abierta. Hay muchos temas que todavía quedaron ahí en el tintero, muchos temas de interés para la población acerca de la cirugía pediátrica. Y si nos pudiera compartir sus datos de consulta, dónde se ubica, cómo lo encontramos en redes sociales. Sí, muchas gracias. Primero es un gusto estar aquí con ustedes. Yo estoy en Kinder Clinic, estamos en la colonia Torreón Residencial, muy cerquita ahí del Hospital Ángeles, del Colegio Alemán. Nos pueden encontrar en redes sociales como Kinder Clinic y también como Dr. Armando Cruz, cirujano pediatra. Estoy en Facebook, estoy en Kinder Clinic, también está en Instagram. Y si quieren llegar ahí con nosotros, búsquenos en Google, en los mapas de Google, ahí le ponen Kinder Clinic con K. ¿Sí? A veces nos preguntan si somos un kinder, ¿sí? pero somos una clínica que atiende niños. ¿Sí? Pues muchas gracias, doctor. Creo que sí quedaron ahí varios temas todavía que tocar. Esperemos una próxima visita para seguir charlando sobre todo temas de anestesia, apendicitis, otros temas más complejos. Papás, si tienen alguna duda, escríbanosla para hacérsela saber al doctor y en un próximo episodio pues despejar todas esas dudas. Agradecerle su visita, la cual ha sido sumamente enriquecedora, y nos vemos en el próximo episodio de Pediátricas. Un honor y un placer estar con ustedes. Muchas gracias.